última semana de octubre les damos la bienvenida a Multiversos. El tiempo pasa volando, los minutos, las horas, los días, las semanas, ya estamos llegando a fin de año, va pasando la primavera y temperaturas cálidas a excepción, prepárese, porque este viernes podríamos tener lluvia. Qué triste, qué lamentable, pero como siempre el fin de semana y más encima el día 31, los niños y las niñas se están preparando para salir a celebrar Halloween y no. Lo primero que se le ocurre al clima acá en la región del Biobío es lluvia para el día viernes. No lo puedo creer. Ojalá que esto no llegue. O que llegue en la mañana, un ratito, usted sabe, algo de eso nos sorprende. Pero que no sea en la tarde, en la noche, ni mucho menos que sea algo intenso. Por favor, porque hay muchos y muchas que se están preparando ya. Yo lo sé, están eligiendo su disfraz y quieren salir a lucirlos a la calle. Dulce o travesura. Bueno, lamentablemente, al menos por ahora, pronóstico de lluvia para este día viene. Y tampoco pudo haber sido el sábado. ¿Por qué no hay lluvia el domingo? Sí, lluvia domingo, ahí para quedarse tomándose un cafecito, un tecito con una sopaipilla, algo así, pero no, el viernes, bueno. Eso es lo que se nos presenta esta semana. Iniciamos con todo el ánimo este día lunes 27 de octubre para ver lo que va a estar ocurriendo en esta semanita más corta. Día viernes es feriado, así que estamos esperando también aquella jornada de descanso. Muchos y muchas también van a pasar un día familiar. Como siempre usted sabe, nosotros en este inicio de nuestro programa queremos ir a revisar parte de lo que está ocurriendo en la contingencia noticiosa en los medios de la Universidad de Concepción. Y para aquello iniciamos todo con el home de tvu.cl, que nos muestra, mire, lo siguiente: estudios con moscas realizados en la UDEC evidencian potencial de insecticidas en base a aceites esenciales, ¿ve? Mire, el otro día estábamos hablando en nuestro espacio con Tara Nutrición Compasiva de justamente los aceites esenciales, de lo beneficioso que son, por ejemplo, para nuestra salud. Aplicativos que tienen también, igual que las algas. Me sorprende que estemos volviendo a lo natural. Si este es un reencuentro con lo natural. Nosotros nos alejamos de lo natural, nos creímos dioses los seres humanos y que éramos capaces de crear compuestos químicos que finalmente terminaron siendo nocivos, y ahora tenemos que volver a lo natural para poder proyectar un planeta más saludable. Estrategia de inclusión digital para personas mayores priorizará zonas rurales y de alta vulnerabilidad. Esto también parte de lo que se nos presenta en nuestra sección de prensa disponible en tvu.cl. Marea Azul logró acelerar otra vez por el centro de Concepción en una nueva instancia deportiva masiva para disfrutar del deporte. Ralco impulsa el turismo indígena y sustentable en el Biobío luego de reconocimiento de la ONU. Y también otros temas, pero queremos ir a revisar parte de lo que ha sido más interesante para usted, a lo que más se le ha dado clic, lo más leído. Bomberos de Penco contarán con un nuevo cuartel general en Montague. Qué buena noticia, avance para los cuarteles de Penco, ¿se acuerda? Y del Biobío, ¿se acuerda? El cuartel en Talcahuano que le mostrábamos el otro día, el otro día, en realidad fueron hace varias semanas atrás, en invierno. Resulta que hay avances en eso. Llegó el cuartel, así que una muy buena noticia también para los bomberos y bomberas. Todavía hay harto que avanzar. UDEC es la primera universidad del mundo en firmar la Declaración de París sobre la sustentabilidad láctea. Recordar que se estuvo realizando justamente un evento acá en nuestro país. Le invitamos a leer la nota. A una década del acuerdo de unión civil, Biobío suma más de 5.000 uniones. Mire, una década ha pasado, harto tiempo. Y lo que le mostramos también en nuestro home, estudio con moscas. Vaya a revisar la nota. Usted en extenso puede leerla, conocer los detalles. Y justamente lo estábamos mostrando porque es la noticia que queremos conversar en esta jornada de hoy. Cómo la investigación científica está volviendo a reconectarse con lo natural. Investigaciones proyectan a los extractos naturales como alternativas útiles para desarrollo de insecticidas botánicos, aportando también nuevas opciones para la producción y la economía circular. Todo esto, recordar lo que es parte de la utilización de aceites esenciales
como parte de la proyección en la industria. Aunque no presentan misma efectividad, obviamente todavía está en fase de prueba, que las formulaciones de origen sintético, los insecticidas en base a aceites esenciales, se presentan como una alternativa sustentable y segura para el control de plagas en instalaciones pecuarias. Una serie de bioensayos realizados en la Universidad de Concepción Campus Chillán demostraron el potencial del limón, canela, la menta, eucalipto, hinojo, salvia como insecticidas y repelentes contra la mosca común. La mosca es una plaga doméstica, médica y veterinaria de importancia sanitaria y económica que actúa como vector de numerosos organismos patógenos y afecta a la producción animal. La especie cumple un rol ecológico relevante como descomponedor, pero en esa acción el insecto se carga patógenos que luego transmite a humanos y también a animales y granjas, comentó el académico del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía, el doctor Gonzalo Silva Aguayo. Y esto también, obviamente, se mezcla con lo que nosotros hemos estado hablándoles de lo que realizan cada ser vivo, macroorganismo, que tiene relación con la adaptabilidad para la supervivencia. Y ahí se anexa el siguiente concepto que ya lo hemos conversado aquí en Multiversos: resistencia, pero esta vez a los insecticidas. Históricamente, debido a su acción rápida, bajo costo y eficacia, el manejo de la mosca común se ha hecho con insecticidas sintéticos. Sin embargo, el insecto ha mostrado una rápida capacidad para desarrollar mecanismos de defensa contra los biocidas químicos, anotó el investigador. De hecho, la base de datos de artrópodos resistentes a plaguicidas registra 463 casos de resistencia a insecticida en todo el mundo, incluyendo prácticamente todos los compuestos activos autorizados para el control de esta mosca doméstica o musca doméstica. Entonces ahí es donde nace la necesidad de generar alternativas. Se realizaron bioensayos centrados en el limón, el cinamaldehído de la canela, el mentol, el 1,8 cineol, el transanetol y el atugeno. Todo esto también, obviamente, considerando lo que es la proyección de este tipo de compuestos. Hay en detalle, lo hablamos al principio de la nota, lo conversamos y lo mostrábamos, en lo que significa también cuáles son los grados de efectividad de cada compuesto. Eso está en detalle en la nota, le invitamos a que usted lo pueda revisar, obviamente para no leerla completa, sino que para darle ahí también un poquito, cederle ahí el poder de la información para que usted vaya a revisarlo a diarioconcepcion.cl. Vamos ahora también a comentar lo que es parte de la promoción de innovación interdisciplinaria en eficiencia energética de edificios. Esto está disponible en noticias.udec.cl. Recordar que la semana pasada, todo esto parte de la Semana de la Sustentabilidad, se desarrollaron diferentes actividades acá en la Universidad de Concepción. Una de ellas está encabezada por el investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde se promovió la cooperación interdisciplinaria entre arquitectura e ingeniería, reforzando el compromiso institucional con la sustentabilidad y el uso responsable de la energía. Por años, los edificios han sido silenciosos protagonistas del cambio climático. Según el Global Status Report for Buildings and Construction 2023, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, este sector concentra el 34% de la demanda energética global y genera el 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y los procesos. Eso es mucho. ¿Qué pasaría si nuestras casas o lugares de trabajo pudieran transformarse en espacios que ahorran energía y cuidan el planeta? Esa fue la pregunta que dirigió la charla Innovación para la Sustentabilidad, tecnologías activas y pasivas para mejorar edificios, realizada en la Universidad de Concepción. Todo esto, recordar, en el marco del mes de la sustentabilidad 2025, lo que le estaba comentando anteriormente. Una actividad dirigida para toda la comunidad de la Universidad de Concepción, encabezada por el doctor Deislén Mariano Hernández, quien visitó a Chile gracias a una colaboración
Internacional de The National Academies of Science, Engineering and Medicine y el proyecto Fondesit Iniciación 11240683 Classroom Retrofit. El especialista en eficiencia energética y energías renovables destacó el alto interés, que generó la temática entre el público. Una convocatoria buena, realmente un tema interesante porque nos afecta a todos y a todas, señaló el doctor Mariano. Nosotros estuvimos comentándolo con el doctor Luis García Santander la semana pasada, que se estaban dando estos espacios de charla, de conversaciones, acá todo esto en el marco del mes de la sustentabilidad. Recordar que Campus Naturaleza realizó el primer foro también internacional de conservación de ecosistemas y bienestar, que se estuvo también acá realizando en la Universidad de Concepción, así que harta actividad en el marco del mes de la sustentabilidad. Y queremos también, como siempre, ir a revisar la discusión.cl para actualizar lo que está ocurriendo también, mire, relacionado con lo que estábamos conversando en materia energética. Invertirán, esto en dólares, 36,5 millones de dólares en centro de almacenamiento de energía. Todo esto parte del sistema de almacenamiento eléctrico BES Mosquetas, que se emplazará en la comuna de Chillán Viejo, según consta en la consulta de pertinencia de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental presentada al CEA de Ñuble el 20 de octubre. Bueno, todo recordar esto, cuando al CEA se presenta un proyecto como este, tiene que tener la RS, el visto bueno, básicamente, por decirlo de alguna forma, para que se entienda en una jerga más coloquial. Tiene que tener el visto bueno. ¿Qué pasa si no tiene el visto bueno? Tienen que hacer los ajustes necesarios para que tenga el visto bueno. No quiere decir que el proyecto no avance, sino que hay que hacer los ajustes necesarios para que el proyecto tenga el visto bueno. Hay diferentes razones por las cuales no se da el RS o no se da el visto bueno, pero eso es el detalle de lo que tiene ahora que realizar el CEA. ¿En qué consiste este proyecto? En la construcción y operación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías BES, en modo de retiro de energía, para posteriormente cargar y descargar energía al sistema eléctrico nacional, para así regular la frecuencia y dar estabilidad a las redes eléctricas, dado que estos sistemas tomarán la energía derivada del sistema eléctrico y posterior liberarla en periodos de alta demanda y poca oferta. Recordar que en los sectores rurales, en particular en Chillán, por eso se está buscando hacer, ¿se acuerda? Nosotros también hace unas semanas atrás le mostrábamos lo que estaba sucediendo con este proyecto de la carretera eléctrica, que pasaría ahí por un sector que tiene protección medioambiental, del Parque Nonguén, que pasaría también por otros lugares, que viene desde Maule, Biobío, que pasa, tiene un territorio bien extenso. Bueno, todo esto es por este mismo tema que busca solucionarse, al menos según lo que dice esta nota, que es que en particular en Ñuble han existido muchos inconvenientes en materia de electricidad, de acceso a energía, de estabilidad energética. Bueno, le invitamos a que pueda ir a revisar esta nota completa en su totalidad, ladiscusión.cl. Los medios UDEC están ahí disponibles a su servicio para que usted también se pueda informar. Oye, y hoy, la verdad, yo viví una experiencia, pero entretenidísima. Viajamos junto a nuestro camarógrafo Claudio González hasta Tumbes, en medio del cerro, un poquito pasado el recinto de la Armada. Llegamos hasta el Club Naval de Campo, donde nos recibieron desde el Club de Ciclismo Talcahuano, el Club Escuela Ciclismo Talcahuano, para vivir una experiencia extrema. Ahí estamos viendo a Guillermo, el ex campeón nacional junior. ¿Y por qué viajamos hasta allá? Se preguntará usted, para conocer a estos jóvenes deportistas, porque a partir de mañana se va a estar realizando un campeonato sudamericano que va a durar desde 28 de octubre hasta el 1 de noviembre, donde van a estar los mejores deportistas del mountain bike, del cross country y otras áreas asociadas al mountain bike. Se va a estar desarrollando durante esta semana acá en nuestra región del Biobío un campeonato continental. Un verdadero honor tener la posibilidad de disfrutar de este evento, donde van a haber
jóvenes, más de 250 niños, más de 500 personas inscritas, de hecho más de 550 personas inscritas. O sea, imagínense, un evento continental sudamericano donde van a estar también exponentes nacionales. Ahí vemos a Guillermo, campeón nacional junior. Así que, y van a jugar de local, ese es el detalle, ¿eh? Juegan de local, van a competir de local. Así que esperemos también que puedan, ya sea un podio o directamente el campeonato. Yo les animo a que sueñen con el campeonato. Yo creo que es posible, este es su lugar de entrenamiento, lo conocen. Así que desearles lo mejor, pero también felicitar a la organización que está detrás, a Pablo, a Patricio, a toda la gente que ha sido parte, porque ese terreno que usted ve ahí de competición no es que siempre estuvo ahí, sino que se fue trabajando desde 2015, 2017 en adelante, a punta de esfuerzo, porque ahí había una cancha de golf. Y la gente, bueno, quisieron tener un recinto deportivo que está ahora a primer nivel, imagínense. Un campeonato continental se va a estar desarrollando aquí en Tumbes, así que la invitación es a que pueda ir, si no puede ir en la semana, porque se va a estar desarrollando de 8 a 17. El día sábado también va a estar desde las 10 de la mañana, así que ahí al menos yo me voy a ir a dar una vuelta. Le voy a dar un dato, es pet friendly. Se puede ir a disfrutar con la familia perruna y con la familia humana. Así que yo voy a estar también dando una vueltecita ahí, aprovechando de ver lo mejor del deporte. Y imagínense, los mejores del continente, los mejores de Sudamérica van a estar aquí, en Talcahuano, en Tumbes. Así que la invitación es a que puedan ir a revisar también la nota en extenso. Hoy, 20 horas, vamos a estar con nuestro noticiero central. Queremos invitarles a ustedes a que no se despeguen de sus asientos, o si quiere puede ir rápidamente a tomar algo para beber, para comer. Nosotros nos vamos a separar breves minutos y ya regresaremos también con lo que ha ocurrido este pasado fin de semana, el debate. Elecciones se aproximan, también recuerde, elecciones por medio de SUDEC. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Lleve a la niña su baile si quiere bailar. Este miércoles Kino trae 3.750 millones. Kino trae 3.750 millones. En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7, una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia. Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Este miércoles Kino trae 3.750 millones. Y regresamos ya para comentar lo que ha estado ocurriendo, porque movido fin de semana político, queremos aprovechar también de agradecer a Canal 13 por las imágenes que vamos a estar revisando, porque se realizó un debate público durante este fin de semana, todo esto ya de cara a lo que va a estar ocurriendo en un par de semanas más. Y estamos junto a Joan Ramos, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, queremos hacer un desglose. Se habló harto, no mucho de lo que no hayamos escuchado, eso sí, nada, algo relevante nuevo. Fue más que nada, lo vamos a estar desarrollando un espacio de conversación, de poner ideas más que debate como tal. ¿Qué le parece esto? Que haya sido así, primero. Yo creo que lo primero que hay que analizar es que fue un debate un poco pobre en ideas. Fue un debate de nivel bastante bajo y, de hecho, la palabra debate sería un poco no del todo acertada en este caso porque no hubo mucha contraposición de ideas. Hubo un lanzamiento, como tú bien mencionas, de ciertas ideas, algunas sin desarrollar, otras, quizás después lo conversaremos, puramente populistas, pero sin ninguna base como argumentativa. Y siento que cada candidato y candidata trató de, más de no embarrarla, digamos, que de realmente proponer algo con cierta solidez. Y como comentaba antes, para mí quien estuvo mejor en toda esta conversación que mantuvieron fueron los periodistas. Y eso dice poco del debate. Creo que la puesta en escena del canal fue buena, pero los candidatos no entraron mucho al juego. Bueno, todo inició justamente con lo que va ocurriendo actualmente, con el tema de gobierno, qué es lo que ha ido sucediendo ahora. Bueno, Kast ahí también mencionando un poquito, se hacían alusiones ahí, a ver si es que caía uno u otro, y le hizo un gesto ahí a Matei diciéndole, tenemos una buena gestión. Por el otro lado, obviamente, sabiendo también que Janet Jara, exministra del Trabajo. Si bien sabemos que ya hay algunas dinámicas aprendidas, ya las sabemos, lo que ocurre con Kast con Kaiser, lo que ocurre con Janet Jara, Meo por su lado, Parisi yéndose más al lado económico, pareciendo que tiene un discurso orientado muy fuerte a ese lado, Artés por el otro lado también ya vemos su figura, Mike Nichols, que es como la gran figura, es como el que aparece en esta papeleta que es distinto al resto. Sí, lo que pasa es que siento que no es una crítica personal, obviamente, pero siento que a Nichols le faltó como harto carisma a la hora de presentar las propuestas. Mi impresión es como que no quería estar ahí, como que trataba de dar una imagen de centralidad probablemente, pero lo hacía de una forma en que para mí no convenció demasiado. Siento que hay candidatos o candidatas que tuvieron poco empuje en el día de ayer y otros que trataron de aportar ciertas cosas. Estuviéramos o no de acuerdo, pero por ejemplo Meo en ese sentido hizo una crítica válida a los datos que planteaban Kaiser o Kast, como que no se sostienen en realidad, pero no lo complementó con otras propuestas, sino que en mi opinión se centró mucho en la persecución que él había sufrido y en el Estado de Derecho. Creo que Chile se puede quejar de otras cosas, pero no de tener un cierto Estado de Derecho sólido como para que esa sea la preocupación principal de los y las chilenas, que no creo que sea en ese caso. Pero al menos lo que ha sido parte de las preocupaciones de la sociedad chilena en estos últimos tiempos ha sido la seguridad. Eso fue parte del segundo segmento, donde hubo diferentes propuestas, desde el tema de la regularización de las fronteras, de lo que está ocurriendo ahí, de propuestas de mejorar seguridad municipal, en otras partes también reformas a la seguridad en general. O sea, es parte también de lo que hemos ido escuchando, incluso en este último tiempo también, bueno, se dio el tema, por ejemplo, de Kast, que dijo que iba a disponer aviones, que iban a los migrantes que están indocumentados, tenían que pagar ellos mismos su pasaje de avión. Bueno, igual hubo alguna que otra idea que no se había escuchado antes, pero fue muy poca. Sí, además, aprovechando que sacas ese tema, a mí me pareció muy peligroso, y lo aceptaron todos, desde la derecha a la izquierda, la vinculación constante que se está haciendo en estas elecciones y ya desde hace años en el país entre migración y seguridad. Es una afirmación muy peligrosa que no se sustenta en datos y que criminaliza a la población migrante, cuando Chile, tanto demográfica como económicamente, necesita a la población migrante. Tiene una tasa de reposición de natalidad bajísima y la migración, y es un paralelismo, por ejemplo, con España. España también tiene un crecimiento demográfico muy bajo y gracias a los migrantes, en parte latinoamericanos, del norte de África, se ha conseguido sustentar lo que denominamos el estado del bienestar o un estado social. A mí me preocupa expresamente que no haya nadie del arco parlamentario o del abanico de candidatos y candidatas que plantee, oiga, hay que desvincular esta lógica. La seguridad en Chile, que es uno de los países más seguros de toda Latinoamérica, no está relacionado con la migración. Yo creo que son dos debates distintos y ayer se mezcló, siempre se mezcla. Y es peligroso, es un discurso que hemos visto en Europa, en Estados Unidos,
y que hay que tener ojo con él. Sí, y de hecho, el otro día, aprovechando un poco la contingencia internacional, habló el alcalde de Chicago. Recordar que en Estados Unidos se está viviendo un proceso complejo, sobre todo en esa ciudad, y señaló acerca, justamente le preguntaron, el tema, un periodista le preguntó acerca de los ilegales. Ese fue el término que usó. Y el alcalde de Chicago le responde que no existen ilegales, que existen indocumentados. Y el periodista le vuelve a responder y le dice, según la ley, dice que son ilegales. Y el alcalde le responde, él, obviamente con raíces afroamericanas, le responde, según la ley, mis hermanos serán esclavos. Entonces, es lo que lo digo, lo traigo al debate, a la conversación, porque es los conceptos, es cómo se conceptualiza cierta orientación por cada candidato a cómo va a abordar un tema también en particular. Exacto, yo creo que apuntas a una cosa que es importantísima y que se nos olvida en estos debates, que es la cuestión, hablo de debates políticos, que es la cuestión moral. Uno puede plantear, estos son personas ilegales, tienen que marcharse a su país. Uno de los candidatos, que ahora no recuerdo bien, directamente hablaba de que la población carcelaria enviarla a barcos y por lo tanto que sufrieran lo máximo posible. Eso es una regresión en Parisi. Y Matei dijo que construiría cárcel en desiertos. Claro, es que esto respecto a lo que ha sido los avances del siglo XX y XXI en cuanto al tratamiento de las personas, la dignidad humana, es una regresión y además en algunos casos puede ser completamente ilegal, inconstitucional o contrario a convenios o declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que Chile juega un juego peligroso con eso. Y la terminología que utilizamos, llamar ilegales a unas personas porque buscan un futuro mejor y no tienen documentación reglada en un país, es una manera de discriminarlos y de criminalizarlos. Efectivamente, hace 400 años, una persona negra, una persona proveniente de África, no tenía absolutamente ningún derecho, no era considerado ni siquiera humano. Las palabras cuentan, las palabras importan y generan realidad. Y por eso de alguna manera me molestó que no hubiera ese aporte moral por parte de ningún candidato, decir, oiga, estas personas lo que están buscando es mejorar sus vidas. No podemos criminalizarlos y podemos entender que son personas en situación irregular, pero a la vez personas que necesitan del apoyo de otras personas, en este caso del caso del Estado chileno. Y no hubo, estuvo ausente completamente la parte moral de todo el debate. Y ahí, bueno, en este mismo tema, obviamente en lo moral, en lo humano, está el tema de las cárceles, de lo que se está viviendo actualmente en las cárceles de Chile, que ha sido también ahí un debate tremendo, dónde se va a construir la nueva cárcel, las nuevas cárceles, se necesitan nuevas cárceles, qué pasa con la reforma penal. Se habló de reforma penal, hay candidaturas que promueven una reforma penal y todo esto relacionado en el marco de lo que es la seguridad también. Hay otros que dicen que hay que enviarlos de vuelta, lo que estábamos conversando anteriormente, que le sale mucho dinero al Estado mantener a personas que están acá, pero también hay un tema político internacional ahí también, se ha comentado en otras ocasiones, quiénes lo reciben, quién va a ser el país que va a recibir a esas personas que se van de vuelta, tienen que cumplir cadena acá, condena bien digo acá porque son condenados acá en Chile. O sea, hay un tema ahí que es bien complejo y que si bien se habla superficialmente, también hay algo profundo que se tiene que trabajar no solo en ideas, sino que también en un debate político con el Parlamento, con el Poder Judicial, con algo que es más grande. Sí, el tema de los presos, honestamente, para mí es populismo puro y duro. Lo que están planteando es, oiga, la sensación de inseguridad en Chile es alta, a pesar de ser un país con unos índices de criminalidad más parecidos a Europa que a otros países de Latinoamérica. Es un país muy seguro en su entorno, pero tiene delincuencia, como cualquier país, todos los países tienen. Ahora bien, lo que se plantea es, no, penas más duras. Hubo esa propuesta ayer directamente, endurecimiento de penas. Esto tendrían que hacérselo mirar. Los estudios en criminología desde hace muchas décadas demuestran que el endurecimiento de penas no termina con el delito, no hace que se produzcan menos delitos. Lo que evita, por ejemplo, la reincidencia o que haya más delitos es la reinserción de las personas. Y esto para mí se puede abordar desde un punto de vista que ayer no salió en ningún momento en el debate. La desigualdad. La desigualdad es una de las principales fuentes de delincuencia. Si tenemos personas que delinquen, al Estado le sale mucho más caro tenerlos en una prisión, sea en un barco, sea en un desierto, sea donde sea, que lograr reinsertar a esas personas que entiendan que se equivocaron, que no se pueden comportar de esa manera y que puedan ser productivos y productivas para la sociedad, porque no solo dejarán de ser un coste, sino que aportarán. Y además los delitos son muy diferentes. No es lo mismo una persona con delitos de sangre, con
digamos, una violencia estructural hacia las personas que asusta que delitos que se cometen muchas veces por pobreza, simplemente por venir de situaciones de mala educación, por contextos familias, sociales. exacto, familias desestructuradas, y eso estaba ausente. Entonces, simplemente proponer que hay que endurecer las penas, que hay que llevarlos a otros lugares, no solo no es útil, es más caro para el Estado y es humanamente, yo creo que muy reprobable. Claro. Pero si se fija, todo ese debate estuvo ausente. Lo único que apareció es más penas, enviarlos a los barcos, enviarlos al desierto. Trabajo forzado, registro de vándalos nuevamente por parte de Suena al siglo XIX, claro, lo siento mucho, pero esto se supone que era una pantalla ya superada. Por eso, para mí, el miedo de los discursos populistas es que suponen una regresión en derechos y libertades que ahora los estamos viendo hacia población carcelaria o a migrantes, pero que nos pueden llegar también al resto. Y hay otro tema también ahí, ¿es factible o no? Porque vivimos en una democracia donde el presidente o la presidenta no tiene autoridad completa acerca de qué normativas legales hay o no. Hay procesos, por ejemplo, de acudir al Tribunal Constitucional para declarar alguna normativa, algún proyecto de ley como anticonstitucional. O sea, hay harto tema político también detrás. O sea, igual ahí invito a la gente a que justamente también sea parte del debate de esta perspectiva. O sea, hay que entender que hay algunos temas que se debaten que son obviamente parte del proceso de candidatura, que siempre es así. Esto es transversal, esto es transversal, no es un candidato ni otro candidato. O sea, hay algunas cosas que se debaten desde una perspectiva llamativa, pero hay otras cosas que en la práctica son un poco más complejas. ¿Le pareció quizás que faltó conversar el tema de Poder Judicial, hablando de seguridad, considerando lo que acaba de pasar con Soquimich, lo que acaba de pasar con el tema en particular de lo que viene ya arrastrándose hace harto tiempo atrás, de qué tan intervenido está el Poder Judicial políticamente? ¿Existen o no dos tipos de justicia en Chile? ¿Faltó ese detalle? Yo creo que faltaron más cosas, obviamente, pero creo que en ese caso hay que ser especialmente cuidadosos y creo que por eso no se metieron los candidatos y las candidatas, porque el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Es verdad que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se complementan de una manera mucho más clara, porque tienen un vínculo indisociable, pero el Poder Judicial tradicionalmente, en nuestro Estado moderno, liberal, ha sido un poder que intencionadamente ha quedado un tanto separado de los otros dos poderes. Y creo que ahí los candidatos, no sé si hicieron bien o no, ahí no me atrevería a decir, pero creo que intencionalmente no quisieron meterse tanto en ese ámbito porque saben que la judicatura en general es sensible a que la política trate de medrar, digamos, en sus condiciones. Entonces yo me imagino, esto es puramente especulativo ahora mismo, pero me imagino que los candidatos y candidatas, si llevaran algún tipo de reforma al Poder Judicial en adelante, lo harían, no digo con consenso, pero por lo menos con una conversación previa por parte del Poder Judicial, de la Corte Suprema, de diferentes representantes, porque es un ámbito bien complejo. En muchos casos, si se plantean medidas que no han sido acordadas previamente, se percibe por parte del Poder Judicial como que se están inmiscuyendo en su ámbito. Y hasta cierto punto tiene sentido. El Poder Judicial tiene que resguardarse del poder político, o si no, pierde toda su esencia. Claro, pero hemos visto en este último tiempo, y esto no es cagüín, esto no es fake news, esto es comprobado, bueno, el caso Hermosilla, Soquimich, Corpesca, también, bueno, todo lo que ha estado ocurriendo con el caso Penta. Esto ya está comprobado, no es un secreto a voces, es algo que está comprobado, que hay movimientos políticos y el Poder Judicial está relacionado, aunque no debería ser, con el tema político. Así que eso está ahí con menos con el tema seguridad. Vamos también ya para ir cambiando un poco el tema, ir cerrando también. La segunda parte, beneficios sociales, el tema económico en general, la deuda de Chile, que existe una deuda, obviamente, hay que mencionarlo también. La gente a veces alarma, Estados Unidos tiene una deuda tremenda, el país que tiene más deuda, pero es deuda, al fin y al cabo es deuda. Hay que ir pagándola para poder después pedir más dinero. O sea, es un tema que hay que darle prioridad, sí, hay que darle prioridad, pero también hay que entender ciertos contextos. Y dicho esto, bueno, seguros sociales, beneficios sociales, todo esto también que ha sido parte del debate en este último tiempo. Sí, yo creo que la parte económica, que es una de las partes que más interesa a Chile, seguridad y economía siempre están como en el top de las preocupaciones. Es muy relevante, obviamente. La economía determina las condiciones materiales de las personas. Lo que a mí me faltó en este caso, siento que fue una gran oportunidad perdida por parte de, en este caso, la izquierda, y me refiero solamente a la candidata Jara, porque Artés, según yo, tiene una postura
hace un análisis crítico en ocasiones bastante acertado, pero tiene una falta de propuestas. Tiene un análisis marxista un tanto trasnochado de los 80, digamos, que no toma en consideración avances como el feminismo, la ecocrítica, que son fundamentales hoy en día. La coalición, digamos, que representa Jara sí tiene eso más interiorizado, pero siento que perdió una oportunidad de hablar de fiscalidad. De hecho, hace unos días, creo que fue en Llegó tu hora, la candidata Jara explicaba que no tenían intención de hacer ninguna reforma fiscal más. Yo honestamente considero que sin una reforma fiscal, o por lo menos sin atajar de alguna manera la gran cantidad de evasión fiscal y elusión fiscal que se produce en nuestro país, principalmente por parte de grandes empresas, es muy difícil recibir más ingresos. Usted lo decía, hay que pagar la deuda, ya. La deuda se paga con plata. Los beneficios fiscales, los beneficios sociales se pagan con plata. ¿De dónde va a salir esa plata? Aumentar el salario mínimo es una cosa, porque eso depende de la empresa. La empresa está obligada a pagar más. Pero si nosotros queremos darle mejores condiciones de salud, de pensiones, de educación a la gente que acude al servicio público en Chile, ese dinero hay que obtenerlo de algún lugar. Entonces, solo quedan dos opciones: o se obtienen más ingresos o se recorta en gasto. La izquierda tradicionalmente no quiere recortar en gasto porque lo que quiere precisamente es invertir e incentivar los derechos sociales. Por lo tanto, solo le queda recaudar más. ¿De dónde se va a recaudar? A mí no me sirve, oiga, copago cero en los hospitales, ya muy bien, pero si no complementamos las plantillas y los hospitales para que haya más gente y más insumos, eso termina siendo más listas de espera, etcétera. Ojo, no estoy diciendo que la medida no fuera buena, estoy diciendo que la política fiscal es indisociable de la económica y ayer brilló absolutamente por su ausencia. Solo un candidato habló del IVA, de un IVA específicamente diferenciado, lo cual me parece una muy buena propuesta. Sí, bueno, y el tema, recordar, de la reforma tributaria fue una de las propuestas que se buscaban acá desde el actual gobierno. ¿Dónde estaba en ese momento como ministra del Trabajo justamente Janet Jara? El ministro Marcel, exministro Marcel, estuvo recorriendo Chile justamente para poder encontrar este nuevo pacto fiscal, que no se logró. Y ahora, justamente hace unos días atrás, también Janet Jara dijo que, siendo la candidata que también fue parte del gobierno, no iba a perseguir con esta reforma, con este nuevo pacto fiscal que se había denominado. O sea, básicamente, para también ir ya resumiendo, muy poca nueva idea. Fue prácticamente muy similar, y de hecho me llamó también la atención. Lo estuve revisando hoy, me llamó también la atención que parecía más un foro. Yo la habíamos visto ya, estas candidaturas en los foros, donde estaban siendo invitados, donde quizás no habían estado todos y todas, pero yo pensé que con el debate público iba a haber un poco más de debate, de argumentación, de contraargumentación, pero finalmente parecía un foro, más que un debate. Me parece una palabra muy bien elegida, porque parecía un foro. Uno se imagina así, los foros de Naciones Unidas, uno sube, habla, da su discurso y se marcha. Y de hecho fue tan así que los periodistas en más de una ocasión tuvieron que recordarles que podían interpelarse entre ellos. No lo lograron. Ellos y ellas tenían como el mensaje que querían transmitir y hasta ahí llegó. Como no tenían ninguna intención de interpelarse, era una especie de pacto de no agresión. A mí me sorprendió muchísimo. Siento que solamente Meo y Artés salieron un poco de esa dinámica, y tampoco de manera exagerada. Claro, y tampoco lograron enganchar con el otro candidato, la otra candidatura, para poder continuar con el debate. Exacto. Ese fue el detalle. Y de hecho se vio hasta algo que a mí me pareció innecesario, ese juego de tarjetas, de que nos las pasamos, nos las presentamos. Si el acuerdo era no se pueden traer elementos externos, claro, era un poco de colegio ese momento. No me pareció a la altura de lo que la ciudadanía espera de la clase política. Bueno, y esperamos entonces también lo que va a ir ocurriendo, porque se van a ver más instancias como esta. Nosotros vamos a estar también aquí con Elecciones en Medio SUDEC, también dialogando acerca de lo que va a ser ya estas instancias previas. Nosotros vamos a estar todos los lunes con esta conversación política, aprovechando lo que ocurrió este fin de semana también. Esperemos que tengamos más debate, esperemos que tengamos más intercambio de ideas, porque hizo falta, la verdad. Yo esperaba algo un poquito más claro, también ahí tomo las palabras, más a la altura, Estuvo bastante bajo el diálogo, más que nada, el diálogo, o sea, la interpelación, todo, desde el periodismo se intentó hacer. El formato, yo siento que era muy bien intencionado, pero no encontró enganche con los candidatos y las candidatas. Bueno, queremos agradecerle por estar con nosotros. Esperamos también ahí más conversaciones más adelante. Muchas gracias. Y queremos invitarles también a ustedes a que sean parte de estos espacios que tenemos presentados también, para que pueda saber qué está ocurriendo con, por ejemplo, los spots, porque hay una noticia, yo no sé si usted la ha visto, pero parece que el Kino está acumulado. ¿Podrá ser? Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiverso.
Se acercan las elecciones y en Medios UDEC abrimos un espacio para el análisis, el debate y la información que necesitas. Acompáñanos en Elecciones en Medios UDEC, los 3 lunes previos al 16 de noviembre, siempre a las 21 horas. Los temas, las voces y miradas que marcarán este proceso junto a académicos y académicas de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Elecciones en Medios UDEC. Este miércoles Kino trae 3.750 millones. Este miércoles Kino trae 3.750 millones. Talk to me softly, there's something in your eyes. Y regresamos con más de Multiversos y queremos ir a presentarle una noticia que usted puede revisar en el portal internacional de Deutsche Welle, la Deutsche Welle, acerca de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Porque estábamos hablando en la mañana, por ejemplo, de la desinformación en nuestro matinal Siempre Juntos, aprovechando que estuvo la feria Puertas Abiertas UDEC. Viene una nueva generación que va a poder ser parte de la elección del presidente de nuestro país o la próxima presidenta de nuestro país. Y miren lo que se presenta aquí, los chatbots, bien digo, de IA producen desinformación, revela estudio. Por ejemplo, ChatGPT, Copilot distorsionan las noticias y tienen dificultades para distinguir los hechos de las opiniones, según un estudio realizado por 22 emisoras internacionales entre ellas Deutsche Welle. Oiga, mire, yo le voy a explicar algo. Hay un tema matemático detrás de cómo funciona el algoritmo de las inteligencias artificiales que tiene relación con una investigación científica que se hizo hace mucho tiempo atrás y que no tiene nada que ver con lo que se está aplicando actualmente, pero que se llaman las cadenas de Markov, que justamente generan, gracias a esa cadena, se genera la interacción de cómo se genera el texto que usted le predice el texto. Por ejemplo, en su teléfono, cuando usted va a escribir hay una predicción de texto. Bueno, esta predicción de texto se basa en lo que usted está escribiendo anteriormente. Y se basa en una base de datos también, obviamente, de términos relacionados. Por ejemplo, si yo voy a escribir microorganismo, me lo va a relacionar con parásito, porque el parásito puede ser relacionado con un microorganismo. Y así, y así, y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted le hace una pregunta a ChatGPT y usted, por ejemplo, le empieza a preguntar acerca de la luna, le empieza a dar datos de la luna y puede que caiga en un bucle, puede que le vuelva a decir siempre los mismos datos, y esto ocurre porque, como se basa en el texto que usted está anteriormente escribiéndole, se genera eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, lo mismo. Como ChatGPT se basa en un texto que ya está previamente escrito y no tiene la capacidad de interpretación de qué es una frase, qué es una cita y qué es una información, ocurre esto porque se basa en las palabras que están escritas anteriormente para generar una predicción futura. Es increíble el tema, la verdad. Lo estuve revisando ayer y es espectacular. Y esto tiene relación con lo que está hablando aquí Deutsche Welle, que todo esto se genera producto de que no tiene esa capacidad. Criterios como la precisión, obtención de fuentes, contexto, capacidad de editar apropiadamente y de distinguir hechos de las opiniones. El estudio reveló que casi la mitad de todas las respuestas tienen al menos un problema significativo, mientras que el 31% contenían graves problemas de obtención de fuentes y 20% contenía errores fácticos importantes. ¿Por qué? Porque no se limita a saber cuál es una fuente confiable o no, sino que extrae la información de un texto que contenga las palabras claves. Y de ahí empieza a generar hacia adelante. ¿Ve? No, sí, es una cuestión, pero muy entretenida, la verdad. Es bastante complejo el sistema, el algoritmo que permite que esto ocurra, pero
también tiene errores, ¿ve? La inteligencia artificial, ahí yo la recomiendo en ese sentido como fuente de información para temas que ya están consultados, que están en libros, por ejemplo, bibliotecas públicas, pero para temas contingentes o para citas, interpretaciones, como yo creo que ahí la noticia tiene un poco más de interpretación, la noticia actual, cuando ya pasa a ser una noticia histórica, ya hay más contrastación de fuentes y la misma inteligencia artificial tiene más archivos, pero es algo complejo y por eso también nosotros le invitamos a que se informe a través de los medios oficiales, a través de la prensa oficial y contrastando fuentes en más de un medio. Bueno, y nosotros le estaba conversando justamente acerca de esta interrelación que hay entre microorganismos, los parásitos, lo que ocurre con nuestro texto, y eso es lo que vamos a estar dialogando a continuación, en particular en esta fecha de altas temperaturas. Estamos con el doctor Pablo Yarzún, médico veterinario e investigador de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. En este ciclo de conversación en torno a los parásitos, lo hemos estado detallando, el concepto como tal, entre otros detalles también, pero hoy queremos ya comenzar a proyectar lo que va a ir ocurriendo en verano, en particular, bueno, con los parásitos que algunos comunes, otros quizás no tanto, que comienzan ya a verse o a manifestarse con mayor frecuencia durante esta época. Sí, de hecho, lo que ocurre muchas veces con los parásitos de las estaciones, yo creo que hay que dividirlo como en dos grandes instancias. La primera a nivel local, ¿cierto? Y la segunda cuando uno participa como turista o se ve involucrado como turista. Claro. Ya a nivel local, ¿cierto? Obviamente ahí los parásitos más comunes son aquellos transmitidos por el agua, por ejemplo, a través de la ingesta de agua, bien, no potabilizada, ¿cierto? O potabilizada pero contaminada, bien, y también frutas, de hecho, que nosotros mismos, ¿cierto? Lavamos con esta misma agua de dudosa procedencia, o que no está al menos hervida, previamente hervida, ¿cierto? Y que permite, digamos, la sobrevida de múltiples parásitos entre gusanos, protozoos, ¿cierto? Y eso solamente por una parte, digamos, pensando en la ingesta. Porque también está la otra parte, ¿cierto? Que son de los ectoparásitos que también se ven beneficiados por este incremento de las temperaturas. Claro, endoparásitos dentro, ectoparásitos fuera, ¿cierto? Exacto. Para hacer ahí lo aprendí, ¿sabes? El otro día lo estaba comentando. Lo aprendí en la feria que se hizo en la Biblioteca Central. ¿Sí? Estaba el equipo. Ah, sí. Y me hicieron una pregunta justamente de esa. Ah, qué bien. Aplicando la pregunta. Fui a participar, muy sí. Bien. Así que, bueno, parte de lo que es esta fecha, por ejemplo, a mí me pasa en esta época del año, siempre dicen, oye, le diste la pipeta o la pastilla a tu mascota porque empiezan a haber más garrapatas, empieza a preocuparte de eso, pulgas también, pero no solo son lo único, o sea, también hay más parásitos que los cuales hay que preocuparse. Sí, de hecho hay unos bastante que son incluso más problemáticos que las mismas pulgas o las garrapatas, bien, que por una parte, por ejemplo, pueden ser los otros parásitos o patógenos que esos mismos parásitos pueden transmitir, bien, a través de las picaduras. Muchas bacterias, enfermedades virales, otros gusanos, por ejemplo, cuando uno va de turista a países más tropicales, bien, y que al final vuelve, ¿cierto? Empieza el otoño y te empieza a crecer un nódulo bajo la piel, bien. Entonces son problemas bastante, digamos, nefastos, ¿cierto? Para lo que es la percepción de la gente. Pero hay otros que sí clínicamente son bastante rápidos, bien, para causar enfermedad, como por ejemplo Giardia duodenalis, ¿cierto? O Cryptosporidium parvum, bien, que son parásitos muy comunes asociados a animales silvestres, animales domésticos, desde mamíferos a aves, ¿cierto? Y que se pueden encontrar incluso en áreas protegidas, por ejemplo. Ya que eso también es lo que ocurre durante la época estival, ¿cierto? Que la gente va a visitar muchas áreas naturales, bien, y toman contacto con estos cuerpos de agua. Y la lógica siempre es, ¿cierto? Es como está protegido, es natural, entonces el agua debe ser limpia, ¿cierto? Pero al contrario, de hecho esa agua tiene más parásitos que la que están intervenidas. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, bueno, la Giardia que ocasiona problemas intestinales, estomacales, igual vincular esto con los parásitos, porque a veces uno se siente mal del estómago y no encuentra una razón aparente y dice, no, es que algo me cayó mal. Sí, pero uno no asocia eso que puede tener una infección parasitaria. Sí, exacto, porque justamente hay tanto mito, ¿cierto? O cuando el cuadro no es tan molesto, o la gente se imagina este cuadro diarreico, ¿cierto? Casi como explosivo, entonces recién quizás es algo más grave. Y no, de repente cuadros como giardiosis, ¿cierto? Pues giardia duodenalis, partes muy leves, muy sutiles, y obviamente si eso no se trata va progresando en gravedad. Lo mismo con Cryptosporidium, muchas veces ya cuando el cuadro clínico ya está instalado, ¿cierto? Incluso no lo siguen asociando a parásitos. Yo mismo tengo una historia ahí, ¿cierto? Que le pasó a una colega, bien, que ella adquirió este parásito, ¿cierto? Fue al médico y a nadie se le pasó por la cabeza que era un parásito. Entonces, al final juntamos un poquito la historia, haciendo un poquito de epidemiología, que fue en un área protegida, tomaba un río, cristalina, porque vio que había roca, el agua brillaba,
¿cierto? Pasan unos días, comienza con este dolor estomacal que fue progresando, obviamente. Y claro, como que nunca hubo una conexión hasta que hablamos, ¿cierto? Y como uno piensa siempre en animales y en parásitos, dije, oye, ¿no será Giardia quizás? Y claro, hicimos el examen y apareció inmediatamente, ¿ya? Y ahí tuvimos el diagnóstico certero, la verdad. ¡Oh, tremendo! Sí. O sea, internamente entre ustedes... Oye, pero y eso igual me imagino, bueno, usted tiende a pensar en eso. Y, eso, Sí, exacto. y nosotros, bueno, como personas ciudadanas, no asociamos inmediatamente a una parasitosis, a una infección parasitaria, sino que Sí. pensamos en otra, una enfermedad, quizá me dolió la guata, me duele nomás, Sí, comí algo exacto. mal, De el hecho, ají, el picante. Yo creo que las personas, ¿cierto? Todos, digamos, profesionales, no profesionales y sobre todo los miembros de la profesionales de la salud humana, bien, yo creo que la primera opción, parásitos. En la lista así, número 1 en el ranking, los parásitos. Bien, y luego ya viene toda la parte viral, obviamente. Bueno, si hay un resfrío no vas a pensar en un parásito, claramente. Pero si tienes ya cosas más sistémicas, ¿cierto? Más dolor corporal, diarrea, ¿cierto? Cosas de ese tipo, y estamos en una época estival, ¿cierto? Debería ser la primera opción, ¿bien? Independiente que ustedes no se sepan el nombre científico, da igual, pero pensar al menos... podría Claro, ser un parásito. darle el contexto al médico, por último. Fui a una reserva natural, tomé Sí. agua, puedo tener alguna infección parasitaria. ¿Podríamos verificarlo? Sí, Si tal el médico cual. se enoja, se va a otro. Claro, sí, tal cual. O sea, lo importante es hacer el diagnóstico. Yo creo que eso es lo más relevante, ¿cierto? De que la gente no le tenga miedo al diagnóstico o no lo vea como un costo adicional de que no, esto es muy problemático, seguir pagando más aparte de la consulta, sino que es necesario. El diagnóstico, de hecho, es muy importante para tener un tratamiento efectivo. Bueno, y en la piel también, visible Sí. de la misma forma. Estábamos hablando de la giardia afecta de manera intestinal, el estómago, el intestino, pero también ocurre lo mismo en la piel. Sí, exacto. Como lo que vimos, ¿cierto? Hace unas semanas atrás cuando hablamos de la dermatitis Sí. cercarial, ¿cierto? Ese es uno de varios ejemplos de parásitos que justamente en esta época comienzan a incrementar en los ecosistemas y la gente, ¿cierto? Esta tormenta perfecta que la gente llega y también va a los cuerpos de agua y están, digamos, están proliferando los parásitos, entonces es el momento ideal para infectarse. Y hay más incluso, ya también hay amebas, ¿cierto? Que son de relevancia. Por ejemplo, yo creo que más de alguno ha escuchado de esta famosa ameba come cerebro, ¿cierto? Ya que es bastante dramático. Esa es la que está en estos pozos que están como, ¿cierto? Como con agua ya estancada, ¿no? Sí, e incluso eso también lo otro porque se tiende a asociar como justamente a pozones, estanques, pero también hay casos de este que se llama Negleria fowleri, esta ameba, ¿bien? Y que ha ocurrido en piscinas. Oh, ¿bien? tremendo. De hecho, aquí en Chile, y yo creo que es importante que la gente igual lo sepa, ¿cierto? Aquí en Chile existe un trabajo antiguo, ¿bien? Que hicieron estudios en piscina en diferentes partes de la zona central y encontraron amebas del género Negleria. ¿Bien? No. Lo que no sabemos, no tenemos idea si es fowleri o es otra especie, y de ser otra especie, si tiene la misma capacidad de infectar personas como la hace fowleri. No, y es tremendo, es súper rápido el efecto y es irreversible Sí. y es degenerativo y es básicamente esperar que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, de hecho es casi como, desde el punto de vista de la gravedad, es como el anta. Ya 9 de cada 10 casos son letales, ¿cierto? Entonces... Y el uno que queda puede tener secuelas graves. Tal cual, exacto, y eso es lo que ocurre. Entonces, y tener precaución, y la verdad es bastante, o sea, es que aquí no tenemos mucha la costumbre, ¿cierto?, de que, por ejemplo, los niños sobre todo, que se meten a las piscinas o se meten a los humedales, o incluso las mismas mascotas también, ya de, por ejemplo, los niños, en el caso de no usar gafas, ya, o no usar es como estos filtros nasales, ¿cierto?, para evitar que ingrese el agua, porque ahí justamente está la ameba y por ahí ingresa, ¿bien? Y hay otras amebas que incluso, por ejemplo, a propósito de las gafas, que toman contacto con los ojos, cuando a la gente le gusta bucear y mirar lo que hay debajo, ¿cierto? Deberían siempre usar gafas, ¿bien? Porque hay otras amebas como Acanthomoeba, ¿ya? Que genera justamente esta inflamación de la conjuntiva, ¿bien? Incluso puede causar ulceraciones, que también es otro parásito que es importante del verano. Así que sí. Oye, hartos datos de los cuales yo debo decirlo, no tiene que ser honesto también cuando se Sí, equivoca. Yo no tenía idea y por lo general yo cuando voy, claro, me gusta, soy de los que abre los ojos, Sí. no de mucho de beber el agua, pero y si nos metemos a bañar, inevitablemente va a entrar gotas y eso Sí. tampoco uso el nasal. Sí, exacto. Y eso uno de tanto, sí, la verdad por eso digo, es como un tema más cultural que Claro. tenemos, porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, para ellos es más normal, porque ellos saben que tienen estos brotes de Negleria fowleri, obviamente lo quieren evitar a toda costa. Entonces ahí la recomendación, yo la verdad, yo no uso piscina, porque soy del sur, entonces para mí el mar es como el lugar que uno se baña, ¿cierto? Ya, pero la gente de la zona central o del norte, ¿cierto?, que digamos recurre a las piscinas, las recomendaciones ojalá puedan sanitizar bien,
ya en las piscinas, ¿cierto? Con estas dosis de cloro, obviamente las recomendadas, pero tampoco no en exceso, ¿cierto? Porque eso también va a generar otros problemas derivados del cloro. Pero se pueden mantener. Manteniendo bien las piscinas, la verdad, se evitan esos problemas. Doctor, ¿y el tema de la temperatura? ¿Modifican algo? Sí, por supuesto. Por ejemplo, es que sea con ciertos parásitos, ¿cierto?, que sean beneficiados por la temperatura, particularmente aquellos asociados con animales ectotermos. Bien, por ejemplo, volviendo a la dermatitis cercarial, en el cual los caracoles dependen mucho de su metabolismo, ¿cierto?, de la temperatura del ambiente, en este caso el agua. Un día más caluroso, la temperatura del agua aumenta, parece una obviedad, pero hay que decirlo, ¿cierto?, y eso influye sí o sí sobre el metabolismo del caracol. Y al influir el metabolismo del caracol, influye en el metabolismo del parásito. Mayor temperatura, mayor velocidad de desarrollo. Entonces, por eso, de hecho, cuando hay brotes de dermatitis cercarial, ocurre en días que son muy soleados, muy calurosos, y hay otro detallito que han agregado, ¿cierto?, que se ha mencionado como parte de la epidemiología, bien en días ventosos. Esa combinación es peligrosa. O sea, se acumula, Sí. se sube, se evapora Sí. y se masifica, básicamente. Sí, se disemina ahí hacia la orilla, ¿cierto? A todas partes, a Sí. la cercanía y lejanía, si es que alcanza a llegar también. Sí, no, si se mueven por kilómetros, en las mismas corrientes, ¿cierto? Producto de estos vientos que aparecen en esos días, bien, incluso algunos pueden... Yo me acuerdo que lo escuché alguna vez de gente de forestales, ¿cierto? Que decía que cuando hay mucho calor se genera una especie como de microclima, ¿cierto? Y que genera que aparezcan como estos vientos calurosos, bien, y todo eso beneficia al transporte, incluso de los parásitos, ¿ya? Así que sí, la verdad hay de todas partes, pero nuevamente es la prevención, ¿cierto? Tampoco es espantar a la gente que no se meta a los cuerpos de agua, que no deje tomar agua. Hay formas muy simples, la verdad, de evitar todos estos problemas. Por ejemplo, volviendo a Giardia, Cryptosporidium, es tomar agua embotellada cuando vayan a acampar, ¿ya? Nunca se confíen, eso luego por experiencia propia, ¿cierto? Nunca se confíen cuando digan, no, el agua es potable, compren su botellón de agua, ¿cierto? Y si van a ocupar el agua, ¿cierto?, potable del camping, hiérvala antes. ¿Ya? Es lo mejor. Hierven en la noche anterior y la mañana siguiente va a estar frío, ¿cierto? Y eso lo ocupan para lavar, por ejemplo, las cosas, sin preocupar detergentes, por supuesto. ¿Ya? Entonces se pueden prevenir, la verdad. Son todos prevenibles, sí. Claro, hay que avanzar en cultura. Ese es el detalle. Sí, conocer. Al final es eso. Por eso, digamos, uno no es que quiera asustar a la gente, que a veces parece que los parasitólogos, ¿cierto?, los que trabajan con enfermedades infecciosas, hablamos del fin del mundo, pero no es eso. La verdad, el conocimiento, ¿cierto?, es lo básico para poder prevenir todo este tipo de infecciones. Y considerando que hay mucho. Ese es el tema. Sí, están en todas partes. Están en todas partes, sí. Porque de todo lo que les he contado también aparece en el mar, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, yo soy de una isla, como te mencionaba la otra vez, entonces, por ejemplo, en mi pueblo es muy común, ya de que en el verano la gente va a mariscar, va a las playas, ¿cierto? Y sacan la almeja, ¿cierto? Sacan la cholga, andan con el limón, y se lo dicen, no, el limón mata todo, ¿ya? Y hay parásitos que se acumulan también en los mariscos crudos, entonces, Blastocystis, Cryptosporidium, Giardia, de vuelta, y están en el mar, porque estos parásitos también resisten la salinidad. A mí lo que me gusta de este espacio es poder darle nombre a ciertas cosas y asociarla a parásitos. Yo ahora igual he estado, bueno, de hecho hace unos minutos atrás también estábamos viendo el tema de la mosca de la fruta, que se está buscando con aceites esenciales generar un insecticida natural, considerando que la mosca de la fruta es parte de un proceso natural, sí, pero es parte también de un vector de propagación de parásitos. Sí, pues exacto. Sí, pues de patógeno que en ese caso tendría problemas a nivel agrícola, ¿cierto? Pero sí, eso también se está viendo incluso, así como aprovechando, ya con los parásitos, digamos, que son habituales de las personas o las mascotas o incluso animales exóticos, se están viendo opciones más naturales, ¿bien? Volver, ¿cierto?, a lo básico, comillas, lo básico, pero entendiendo por qué funcionaba, ¿cierto? Porque los animales, ¿cierto?, sobre todo los homínidos, bien, los chimpancés, se ha visto harto, ellos se automedican, ya comen hojas, ¿cierto?, o las mismas aves utilizan ciertas hojas verdes que ahuyentan a los ectoparásitos, entonces ahí mismo podemos tener la solución a nuestros propios problemas con los patógenos. Bueno, vamos ya llegando al fin de nuestro programa, doctor, queremos agradecerle por estar con nosotros. ¿Actividades para esta semana tiene? La próxima, no, miento, esta semana, el jueves, sí, hay una charla de un ciclo que está finalizando, ya de enfermedades zoonóticas, bien, y que es respecto a garrapatas y enfermedades asociadas a las garrapatas, en el Museo de Historia Natural. ¿Museo de Historia Natural? ¿A qué hora? Eso a las 4 de la tarde. ¿Qué día? El jueves. Jueves. A las 4 de la tarde este jueves, entonces, Museo de Historia Natural, para que también lo anote en su agenda. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Y a ustedes recordarles, 20 horas vamos a estar con una nueva edición de TV Noticias Central, conversando lo que ha estado ocurriendo en esta jornada noticiosa. Invitarles también a que nos vayan a seguir en nuestras redes sociales y que tengan una muy buena semana cortita. Disfrute, páselo bien, sea feliz. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana. Que esté muy bien.